Buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio 177 de su programa Tejiendo Redes Anticorrupción. Mi nombre es Keops Torres, soy consejero de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango y será un placer estar con ustedes en esta producción conjunta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Anticorrupción. Las y los invito a seguirnos, interactuar y enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en sus pantallas. Y me acompañan para conducir este programa mi estimada colega y amiga, la comisionada presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, Neira Godoy. Además, la reconocida excomisionada presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Oaxaca y activista social, mi querida Reina Santillán. Gracias, Ambras, por su presencia. Y bueno, pues sin más preámbulo, vayamos a lo que nos ocupa el día de hoy. Por favor, querida Neina, coméntanos cuál es el importante tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales, a quienes hoy nos damos cita en esta sala Zoom. Y saludo especialmente a nuestra colega Marcela y a nuestros dos invitados, la doctora Blanca y el licenciado Abner, que hoy vienen a hablarnos de un tema muy poderoso. Y hago un pequeño paréntesis aquí, porque cuando solemos hacer conversatorios, foros, paneles, siempre el tenor de la conversación va como quienes ya somos ciudadanas y ciudadanos vemos y percibimos la corrupción. ¿Cómo nos afecta a quienes tenemos ya ciudadanía, quienes tenemos ya nuestra credencial de elector? Sin embargo, hay muy pocos foros en los cuales se hable de cómo de cuáles son los efectos y cómo está impactando el fenómeno de la corrupción a las niñas, los niños y los adolescentes. Esa población creciente en México. Y para ello vienen aquí a clarificarnos ese escenario, cómo está impactando a los niños, las niñas y adolescentes la corrupción, cuál es la perspectiva que hay desde acá y cuáles son los esfuerzos que se están haciendo en Cepina, Aguascalientes, para visibilizar el tema y que esté siempre presente en el debate público y en esa medida encaminar los esfuerzos en materia de políticas públicas para que sean parte también de la población que tiene que tener una mirada diferente sobre cómo hay efectos de la corrupción en ellas y en ellas, en nuestras infancias. Y para poder presentarles debidamente a Marcela, nuestra colega Marcela, para poder presentarles debidamente a nuestra invitada de honor, a la doctora Blanca, y a nuestro invitado de honor, el doctor Abner, le voy a pedir a mi compañera Reina que sea ella quien lea estas semblanzas que nos dan muestra de la gran trayectoria pública que tienen el día de hoy nuestras y nuestros invitados en este, estimados amigos y amigos, que es el episodio 177 de Tejiendo Redes Anticorrupción. Excelente día a todas y a todos. Buenos días, gracias a todas y todos. Buenos días, querida Neira. Pues tengo el honor de presentar a tres grandes invitados que tenemos en esta mañana para este programa que pues se trata precisamente para hablar sobre las infancias. Pues en primer lugar tenemos a Blanca Estela Rivera Ríos Flores. Ella es directora en Historia de Arte por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, con mención honorífica. También es maestra en artes visuales con mención honorífica por la Academia Nacional de San Carlos, institución que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Con mención honorífica también es licenciada en artes visuales por el Instituto Cultural de Aguascalientes. También desde enero 2023 es secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. De 2010 a 2016 ocupó
la presidencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes y durante su gestión se implementaron diversos programas innovadores, destacando la creación de Casa del Adolescente. Ella también es fundadora y presidenta de Salva a una Mujer, hace dedicada a brindar mujeres con cáncer, entre otros. Enseguida tenemos también a otro gran invitado que es el maestro Abner Abed Ramos Michaus. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Impuestos por la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en las áreas de derecho laboral, corporativo, contractual y consultoría jurídica, tanto en el ejercicio privado como en el servicio público. Es socio fundador y director de R&A, consultoría laboral, despacho especializado en asesoría jurídica y consultoría empresarial con sede en el estado de Aguascalientes, posición que desempeña desde 2015. En la administración pública estatal ocupó varios cargos de responsabilidad. Entre esos fue jefe del Departamento Jurídico de la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, Fondo Aguascalientes y secretario particular adjunto del gobernador del estado. En el ámbito académico ha sido catedrático en programas de licenciatura, tanto por modalidad escolarizada como ejecutiva, impartiendo asignaturas como Derecho Romano, Teoría General del Proceso, Sociología Jurídica, Contratos Civiles y Mercantiles, Derecho Económico, Ciencias Políticas, Derecho Civil y Derecho Internacional Público en instituciones de educación superior como Universidad del Valle de México y la Universidad Villa Asunción y Global University. Desde 2023 se desempeña como director jurídico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, disciplina del Estado de Aguascalientes, donde coordina la estrategia jurídica institucional y participa en el diseño e implementación de acciones para la protección, promoción y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y también tenemos a otra gran invitada que es nuestra compañera y amiga Marcela Leticia López Serna. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Derecho por la UNAM y doctora en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Realizó estancia de investigación en la Universidad de Orleans en Francia, ha participado y coordinado foros de investigación jurídica nacionales e internacionales. Es especialista en Derecho de Familia, Género, Ética y Anticorrupción. Ha sido docente en varias universidades del estado de Aguascalientes, la Ciudad de México, Jalisco, Colima y Michoacán. Cuenta con múltiples publicaciones como autora y coautora de libros, capítulos de libros y artículos académicos en revistas indexadas. Participa como gestora cultural en proyectos relacionados con los derechos humanos y el género. Ha sido servidora pública en los tres órdenes de gobierno y actualmente es miembro de núcleos académicos en varias instituciones educativas, entre las que se destaca la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Es comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes del periodo 2022 al 2027. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, antes CONACYT, columna en varios medios impresos en el estado de Aguascalientes. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Integrus, así como de la red Alliance for Integrity de la Agencia de Cooperación Alemana, expresidenta de la Comisión de Género y actualmente secretaria de la Comisión de Política Anticorrupción, ambas comisiones de la Red Nacional de CPCs, así como presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana de Aguascalientes durante 2026 al 2027. Pues es un gran gusto y un gran honor tenerlos aquí en esta mañana. Les regreso los micrófonos, por favor. Gracias, querida Reina. Pues como consta, después de la lectura de las semblanzas de los distinguidos invitados que tenemos el día de hoy, hay personajes con mucha experiencia, con una gran trayectoria académica y profesional. Entonces, pasaremos directamente a la explicación de cómo vamos a dividir este programa para un mejor desarrollo. Será dividido en 4 secciones. La primera será la perspectiva de infancia y adolescencia. La segunda será la interseccionalidad de esta perspectiva con la prevención y control de la corrupción. La tercera será el impacto en las administraciones públicas
su ética y anticorrupción en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Y la cuarta, reflexión de cierre y preguntas, comentarios de nuestro público participante. Iniciaremos con la doctora Blanca Rivera Río, a quien le agradecemos su presencia, que nos comparta de qué manera la corrupción vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando ellos no sean quienes interactúan directamente con las instituciones públicas. Gracias, doctora. Tiene su micrófono apagado, doctora. Muy amable, muchas gracias. Es un honor participar en este comité y agradezco la oportunidad que nos brindan desde CIPINA, que nos ayuden a visibilizar las acciones que estamos haciendo conjuntamente con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, gracias a la invitación de la doctora Marce. Y bueno, decirles que cuando hablamos efectivamente de corrupción, siempre aludimos a que es un tema relacionado con adultos. Y no necesariamente tiene que ser esto. O sea, la corrupción llega de una manera indirecta a atrofiar los derechos de la niñez y de la adolescencia. Yo comenzaría diciendo que cuando a una persona, cuando nosotros consideramos la corrupción, lo relacionamos con un adulto, lo vemos, lo visualizamos en una oficina, recibiendo dinero, haciendo mal uso de los recursos, pero difícilmente vemos a un niño entrar en esa situación. ¿Cómo es que afecta? Bueno, cuando tenemos un presupuesto que esté etiquetado, voy a hablar de los derechos que tienen los niños, que en Aguascalientes aprovecho para compartirlos, tenemos 26, en el resto de las entidades federativas son 20 y solamente Jalisco tiene 34, pero uno de los derechos fundamentales es el derecho a la educación, a la alimentación, a la salud. Si en uno de estos sectores el presupuesto que estaba etiquetado para, ahora sí que para la funcionalidad y dar cumplimiento, no llega de una manera correcta, ¿qué es lo que va a pasar? Pues definitivamente el niño va a llegar a una escuela donde no tiene ni siquiera la infraestructura, no tiene los servicios sanitarios, no tiene higiene, no gozan de un espacio seguro. Cuando hablamos de una alimentación, bueno, es básico que un niño pues se esté nutriendo desde la gestación, desde la primera infancia, y cuando llegan a la época de la escolaridad, si esos planteles no ofrecen también ahora sí que el complemento de la alimentación, ese presupuesto ya no está llegando a donde debe. ¿Y qué decirles del sistema de salud? El esquema de vacunación es importantísimo. Hay que prevenir antes que lamentar. Si ese presupuesto que estaba etiquetado no llega, se atoró, como decimos vulgarmente, pasó por la aduana, pues automáticamente no se ve reflejado en el derecho a la salud de los niños y de los adolescentes. Entonces, aquí corroboramos que tiene un efecto indirecto. Cuando no podemos materializar todos los derechos, es gracias a que alguien intervino y a que impidió a que llegaran estos recursos. Precisamente las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de una manera plena sus derechos. Aquí es donde caemos en el primer incumplimiento. Obviamente, para el tema de corrupción, el interés superior debe estar presente en todo el ciclo de una política pública. Entonces, también tenemos que preguntarnos, ¿los recursos realmente llegaron? ¿Están cumpliendo su finalidad? ¿Produjeron el resultado que nosotros tanto esperábamos? Ahí es donde nosotros tenemos que ver, no basta nada más que esté etiquetado un presupuesto, sino que realmente se perciba y se ejerza de una manera correcta y que llegue al sector etario del que estamos hablando. Aquí, por eso, la importancia de que estemos trabajando con la agenda anticorrupción y la agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes para que no se vea afectado, pues ahora sí que el cumplimiento de sus derechos. Hasta aquí mi respuesta. Gracias, doctora, por esta introducción tan interesante. Es correcto. Perdemos de vista que la corrupción afecta, pues, no solamente a los adultos, sino a los grupos más vulnerables, en este caso las niñas, los niños y a los adolescentes. Y bueno, pasaremos a la siguiente pregunta para la doctora Marcela.
Doctora, ¿qué implica incorporar una perspectiva de infancia y adolescencia en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de integridad y de combate a la corrupción, querida amiga? Muchas gracias. A ver, hablar de perspectiva justamente es de entrada como una cuestión introductoria que es bien importante señalar. ¿Qué es una perspectiva? Pues es una forma específica de poder mirar, pero desde una visión crítica, analítica, un fenómeno específico, viéndolo particularmente desde un contexto de unos sujetos en específico. En este caso, al hablar de la perspectiva de infancia y adolescencia, pues es ver desde los ojos de los niños el cómo ellos viven esta realidad, el cómo viven la administración pública, el cómo viven sus derechos humanos y cómo también son impedidos virtud a las cuestiones de corrupción. Justamente hablar del fenómeno de la corrupción es tan complejo porque es sistémico, porque es multicapa, porque afecta de manera diferenciada a las personas. Entonces, incluir la perspectiva de infancia y adolescencia en sí es incluir una perspectiva de derechos humanos, pero que pone un hincapié especial en la visión de cómo se vive siendo niño, de cómo se vive siendo adolescente y como bien lo decía la doctora Blanca, no metiéndolos además dentro de un costal, porque básicamente cada una de las etapas etarias trae necesidades distintas, atentos a los cuales vamos a tener que revisar de manera diferente el fenómeno. Y esto trae como consecuencia pues una pregunta problematizadora. Nuestro estado tiene una característica adultocéntrica muy particular. Desde la visión de derechos, nosotros hemos pensado que los niños se trata de sujetos que merecen una protección, pero una protección secundaria. Dígase, por ejemplo, en el histórico, si no alcanzaba para que todos comieran bien, pues el jefe de familia que tenía que ir a trabajar, que se comiera la carne y los niños que se comieran lo que quedaba, ¿no? Porque siempre fue como secundaria esta protección, viendo que en algún momento iban a llegar a ser ciudadanos, iban a llegar a ser personas completas desde esta perspectiva adultocéntrica, pero que mientras, pues era solamente subsidiaria esta protección que se les daba a ellos. De ahí que no hubiera pues una adecuada fiscalización también de los recursos que específicamente se destinaban para niños, niñas y adolescentes. Y hemos tenido momentos muy oscuros en esta materia en nuestro país completo, por ejemplo, a propósito de las suspensiones indefinidas de clases que en algunos estados han tenido virtud a cuestiones sindicales, dejando por un lado pues ahí a la buena de Dios las condiciones educativas de los niños, las niñas y adolescentes. Además, en un derecho que es un derecho de derechos, un derecho instrumental que les va a permitir a largo plazo tener condiciones eficientes de vida. Entonces, poniendo en el centro esto de la perspectiva de infancia y adolescencia, es tomar en consideración que no se trata solamente de cuestiones de protección hacia un grupo vulnerable, así como adornado esta cuestión de vulnerabilidad, sino que estamos hablando de sujetos plenos de derechos, que además traen per se una adecuación que nuestro sistema jurídico ha dado justo por su condición de vulnerabilidad, que es el principio que también mencionaba en su momento la doctora Blanca, el interés superior de niños, niñas y adolescentes tiene que prevalecer siempre y si hay la necesidad, digamos, de hacer una confronta entre los derechos de los adultos y los derechos de los niños, estos tienen que prevalecer. Y justo de eso se tiene que encargar la autoridad. Pero es por ello que cuando se trata de políticas públicas que van encaminadas al beneficio de los intereses de niños, niñas y adolescentes, pues también tendríamos que ponerlos como en primera instancia, no como una cuestión subsidiaria, como decíamos, sino como una condición bajo la cual supeditemos siempre la dignidad de estos individuos que son niños, que son niñas, que son adolescentes, como sujetos de derecho. Y justamente de eso se trata, el abordar una perspectiva de infancia y adolescencia. Es muy importante el hacer este programa porque justamente pues hay muchas perspectivas. Cada uno de los grupos de vulnerabilidad tienen su propia perspectiva, pero hay algunas que han permeado más consistentemente que otras. Y es el caso de la condición de niños, niñas y adolescentes, que de pronto lo dejamos como pues algo secundario que no necesariamente puede ser abordado porque pensamos que no tienen una voz. Y claro que la tienen per se y tienen que ser escuchados, justamente incluso en la instrumentación de las políticas públicas. Es importante estar atentos a la escucha de los menores para poder también tener un proceso de mejora que efectivamente se adecue a las condiciones y a las necesidades que ellos y que ellas tienen. Muchas gracias. Al contrario, querida Marcela, muchas gracias por esta explicación tan interesante. Y para el licenciado Abner Ramos, la pregunta, ¿cómo pueden las administraciones públicas construir una cultura de integridad que considera niñas, niños y adolescentes no solo como personas a proteger, sino también como agentes de participación y transformación social? Gracias, licenciado.
Al contrario, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación y felicitarlos por este ejercicio, porque como bien comentaron al principio, generalmente cuando hablamos en un foro el tema de anticorrupción, pensamos ya en el tema de los adultos, gobierno, penas, sanciones, y considero que cuando estamos ahí ya vamos tarde. Si queremos atacar el tema de la corrupción, de la transparencia, tenemos que empezar desde la niñez, desde la infancia y desde esta perspectiva. Bueno, ya con base a la pregunta en concreto, en Aguascalientes justo el año pasado celebramos los 10 años de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el principal objetivo o cambio a raíz de esta ley es precisamente no ver a la niñez y a la adolescencia, como bien comentó Marcela, como objetos de derecho. Eh, Obviamente, y por supuesto, el Estado tiene la obligación fundamental de proteger a niñas, niños y adolescentes, al igual que las familias y la sociedad, pero hoy sabemos que desde el enfoque de derechos humanos hay que ver a la niñez y adolescencia como titulares de derechos. Y esto significa que las niñas y los niños tienen voz, tienen opinión y tienen capacidad de participar en las decisiones que les afecten y no tomar decisiones desde el lado adultocentrista. O sea, hay que considerar qué ven, qué no están viendo, qué consideran que hay que hacer mejor como de parte del Estado. Y esto es muy importante cuando hablamos de integridad y de prevención de corrupción, porque si queremos construir una sociedad en la que las personas no toleren la corrupción, hay que empezar desde los valores y permitirles que participen en esa construcción de esta sociedad. Y como ejemplos hay muchos. Cuando una niña y un niño participa en alguna consulta y siente que su voz es escuchada, está al pendiente de cuáles son los resultados de esos programas o de esas acciones que está haciendo el Estado. En Aguascalientes, digo, aparte de las consultas nacionales que por ejemplo, hace el INE, por parte del CIPIN Aguascalientes, la doctora Blanca ha tomado la iniciativa de hacer consultas de participación. Y como dicen, los niños no dicen ninguna mentira, siempre van a decir la verdad. Integrar a las niñas, niños y adolescentes en las sesiones del CIPINA ha sido también un ejercicio valioso, porque luego los padres de familia, cuando saben que sus hijos van a participar y que va a estar la gobernadora o el secretario de gobierno presente en estas sesiones, nos piden algún tipo de asesoría, de seguimiento, de qué es lo que tienen que decir. Y nosotros obviamente los orientamos, pero dejamos que su voz sea expresada de manera auténtica, genuina, y esto le da mucho más legitimidad a la voz de las niñas, niños y adolescentes, y esto también les hace saber a la niñez y adolescencia que su voz vale, y estamos generando ciudadanía, no ciudadanía política, pero sí ciudadanía de participación, y estamos creando también una sociedad mucho más integrada y una sociedad mucho más al pendiente de lo que el Estado está haciendo y las decisiones de las autoridades. También cuando un niño o una niña participa en los consejos consultivos, y eso me parece un ejercicio sumamente importante por parte de CIPINA, porque presumimos mucho que el CIPINA es tripartita, efectivamente hay autoridades, hay sociedad civil, pero también hay niñez y adolescencia. Y estos consejos consultivos permiten que la voz de la niñez y de la adolescencia sea llevada a la toma de decisiones. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce precisamente que el derecho a que los niños sean escuchados y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. No podemos pedirle a las nuevas generaciones que confíen en las instituciones si nosotros mismos no somos capaces de escuchar a este grupo etario. Y también consideraría que hay otra parte fundamental que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como adultos, y lo digo yo como padre de familia, también en casa poder inculcar a nuestros hijos valores como la ética, la responsabilidad por medio del ejemplo. Cuando nosotros como padres justificamos alguna mentira, decimos que es una mentira piadosa. Cuando justificamos la acción de buscar alguna influencia para algún tema
de algún trámite administrativo. Cuando les estamos dando ese ejemplo a niñas, niños y adolescentes, pues no estamos abonando a generar una sociedad progresiva de integridad. Y todos formamos parte de este ecosistema. Si logramos que una niña o un niño o un adolescente desde pequeño tiene que hacer lo correcto y le damos valor a lo correcto, estamos generando ciudadanía para que en un futuro podamos tener un gobierno mucho más transparente. Hasta aquí mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, estimado licenciado. Le pediría que a nuestra querida Reina Santillán que nos haga las reflexiones de esta primera sección. Muchas gracias, gracias pues con respecto a cómo vemos esta perspectiva de un sector de la población vulnerable que son las niñas, niños y adolescentes. Creo que aquí lo más importante de lo que voy entendiendo y de lo que observamos pues es el presupuesto. Finalmente todo se reduce con el presupuesto. A lo mejor tenemos muchas ganas de hacer varios ejes, varios trabajos, pero pues sin dinero no podemos avanzar y creo que ese es donde ustedes mismos mencionan, en donde debemos de reconocer que no es dádivas, no es un subsidio, sino realmente se les debe de considerar a este grupo vulnerable como como el futuro del país, como alguien importante que también tiene sus derechos fundamentales y sus derechos de protección por ser un sector vulnerable. Creo que en esto se reduce y si tantito peor tenemos la corrupción, por un lado, en donde pues no llega ese dinero y donde pues las políticas públicas no se pueden desarrollar de acuerdo a las necesidades de esas infancias, pues creo que no estamos avanzando mucho. Pues en eso puedo concluir con todo lo que han planteado y cedo el uso de la voz a la amiga Neira Godoy, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, querida Reina. Les escuchaba con muchísima atención, casi devoción, y recordé varias cosas que intentaré ir integrando como piezas en los planteamientos. A ver, México, según el dato de 2020 y del INEGI, somos 126 millones de personas, ¿no? Y de esos millones de personas, en un rango de 0 a 19 años, son 50 millones de personas. Y aquí la pregunta para la doctora Rivera es justamente, pues, ¿cuáles son los principales desafíos para garantizar que los recursos públicos que ministra el Estado, que tienen como fuente nuestros impuestos, esos recursos públicos que están etiquetados para las infancias y las adolescencias, doctora, lleguen efectivamente de ese grupo de infancias y adolescencias a los que más lo necesitan y que en ese trazo de origen-destino se eviten prácticas de corrupción? ¿Qué desafíos encontramos ahí, doctora? Bueno, efectivamente es todo un reto, hay muchos desafíos. Sabemos que todo el dinero público pues está etiquetado. A nosotros lo que nos toca desde CIPINA es armonizar, visibilizar y canalizar a través de todas las dependencias que cada uno de ellos esté haciendo en favor de la niñez. O sea, sabemos que todas las dependencias tienen programas en favor de este sector etario. Lo que acaba de decir también Reina, sin dinero no hay efectivamente absolutamente nada. El mismo licenciado Carrera de UNICEF me lo dijo. ¿Usted tiene presupuesto, señora? Y le dije, pues no, le dije, batallo mucho. Me dijo, no existe. Ay, Dios mío de mi vida, sentí espantoso. Es una triste realidad. Definitivamente, sin presupuesto no podemos hacer una difusión plena y no podemos hacer acciones en favor para que se lleven a cabo a plenitud ahora sí que el ejercicio de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Eso no impide que nosotros tengamos un acercamiento y demos un seguimiento a lo que ya está etiquetado. Sabemos que todo el dinero en el ejercicio público, el dinero público, tiene una ruta debido a una planeación, como nosotros lo tuvimos aquí, que se ve reflejado en el plan estatal de la señora gobernadora, en donde está el presupuesto, está un programa, una institución, una operación, un beneficiario y un resultado. Es aquí nosotros donde tenemos que hacer, dar un seguimiento
y el trabajar con ustedes en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción nos permite pues que ustedes nos apoyen en este ejercicio, que tenemos que ver cuál es la transparencia, que sea posible conocer cuánto dinero se asignó, la trazabilidad para poder seguir el recurso desde su origen hasta su destino. La fiscalización, también ya se había mencionado de eso. Si existe controles y mecanismos realmente efectivos de revisión, de cuestionamiento y la evaluación, que se mida si el programa realmente funcionó. Y la participación que la ciudadanía, y cuando sea adecuado a este sector etario de niñas, niños y adolescentes, si se puede expresar que los servicios que en lo que se está gastando o a lo que está destinado se está bien utilizando. Aquí tenemos que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece como objetivos, entre otros, la prevención de hechos de corrupción, la emisión de políticas públicas integrales de combate a la corrupción y la fiscalización de control de los recursos públicos. A final de cuentas, nosotros tenemos que asegurarnos que el dinero, que principalmente es cuestión de dar seguimiento, es cuestión de tener el apoyo de otros organismos como los que estamos aquí reunidos para que nos ayuden a dar seguimiento y la transparencia de que este recurso realmente está siguiendo el proceso. Es como llevar un GPS, un rastreador, saber si este recurso está siguiendo la ruta hasta donde debe de llegar y que no se pierda en el camino, porque sin dinero no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Cómo vamos a hablar de espacios dignos, de escuelas dignas, si el presupuesto no llegó? Alguien lo tomó, alguien lo destinó para otra emergencia. Afortunadamente en Aguascalientes no somos un estado de extrema pobreza, ni somos un estado en donde tiemble o que estemos expuestos a desastres naturales. Yo no quiero saber cómo lo hacen en esos estados en donde cada ratito están siendo tan vulnerables simplemente por la naturaleza y que tienen que estar recurriendo a que todos los presupuestos participen en solventar una situación de alarma. A Dios gracias, aquí podemos decir que hay una planeación, pero sí existe la falta de voluntad política. Acabo de acudir a una jornada de las estrategias nacionales para la primera infancia y todos coincidimos en la falta de presupuesto. Entonces, no basta nada más decir, yo ya destiné el dinero, yo ya destiné un presupuesto. Realmente llegó y se está ejecutando de la mejor manera. Hasta aquí mi aportación. Muchas gracias, doctora. Dicen en los corrillos que presupuestos son amores, ¿no? Sí. Pesa mucho, pero es la realidad material que no se puede negar. Muchísimas gracias por la claridad con la que transmites estos retos que hay, seguramente no solamente en Aguascalientes, en el resto de las entidades federativas. Es una agenda compleja. Ahora me gustaría escuchar a Abner Ramos. Estimado Abner, y les cuento a todas y a todos, yo soy del 87 y yo crecí con el libro de civismo, ese larguito, ¿no? Donde te enseñaban cuáles eran los elementos del Estado. Y cada lunes teníamos honores a la bandera y entonábamos con total júbilo y devoción el himno nacional y, por supuesto, el juramento a la bandera. Hoy son otros tiempos, los tiempos han cambiado, las dinámicas sociales también han cambiado, las tecnologías de información y comunicación, la inteligencia artificial y las interacciones en los planteles educativos, este espacio donde nos afianzábamos como pequeños ciudadanos y donde participábamos de algunos mecanismos. Ahora, la pregunta es, estimado Abner, en este contexto, en este siglo XXI, ¿qué acciones concretas deberían emprender las instituciones públicas justo para formar desde la infancia y la adolescencia una ciudadanía que sea comprometida con la ética, la legalidad y, por supuesto, el rechazo a la corrupción, ¿no? Porque en las infancias sabemos con qué niños o con qué niñas no nos gusta juntarnos, pero nadie nos dice que no hay que juntarnos con el que hace chapuza. Adelante, estimado Abner. Muchas gracias, así es, y coincido totalmente contigo. Y más adelante voy a comentar algunos casos de éxito que estuve por ahí investigando
algunas buenas prácticas, y precisamente parten de ello, de inculcar en los programas educativos la ética, los valores, la responsabilidad, y es algo que poco a poco se ha ido perdiendo aquí en el país. Los libros de formación de cívica y ética, desconozco, la verdad no quiero echar mentiras, si todavía los pasan con todos los alumnos, pero sé que en algún tiempo ya no circularon. Y esa es la raíz de todo, porque no podemos llegar con los niños y con las niñas a hablarles qué es la corrupción y cómo evitar la corrupción. Como tenemos que llegar es hablarles de la ética, de la integridad, de los valores, y desde ahí empezar a formar ese rechazo a la corrupción para cuando lleguen a una vida adulta, pues sea una acción no permitida. Y algunas acciones concretas puedo mencionar, pero partiría de que todas las instituciones, como bien comentó Marcela, partan a raíz del interés superior de la niñez. Y hay una persona que lo explica de manera muy sencilla, pero me gusta mucho, un servidor público que dice: yo tengo las fotos de mis hijos en mi oficina y cuando voy a tomar una decisión que sé que es importante, relevante, lo primero que hago es pensar si esa decisión a largo plazo le va a traer un beneficio o un perjuicio a mis hijos, o si esa decisión a largo plazo yo me voy a avergonzar o me voy a arrepentir, o mis hijos se van a avergonzar cuando se enteren de que tomé esa decisión. Entonces yo creo que a partir de ahí podemos emprender diversas acciones. Algunas ya las comenté, pero la primera pues es la participación, que las instituciones realmente escuchen a la niñez y adolescencia. Y esta participación no es únicamente el tema de decir voy a hacer una consulta y voy a obtener un resultado, lo voy a difundir y que ahí quede, sino realmente hacerle ver a la niña o al niño que participó en esas consultas que su aportación o lo que haya emitido en esta consulta realmente vale. Y quiero poner un ejemplo aquí en Aguascalientes, del cual la doctora Blanca fue testigo. En una sesión de CIPINA de un municipio, se hizo un ejercicio de participación en la cual los niños y las niñas del Consejo Consultivo dijeron cómo visualizaban el parque de su municipio. Algo que parece relativamente sencillo, pero hubo niños que dijeron: yo quiero que sean de estos colores, que tenga resbaladillas, que tenga columpios, probablemente alguien dijo que tenga una alberca, no necesariamente todas las opiniones pueden ser tomadas en cuenta, pero cuando no se toman en cuenta hay que explicarles también el por qué no. Y en la siguiente sesión realmente ya había un proyecto y después un parque construido con base a lo que las niñas y los niños aportaron previamente. Y obviamente esto hace que los niños se involucren, que vean que su decisión vale, pero aparte de ello, que cuiden el parque, que le den seguimiento. Probablemente los más grandes incluso vieron que el recurso efectivamente fuera ejercido como estaba programado, y esto es darle participación a la niñez y adolescencia por parte de las instituciones. Otra parte importante de este tema es la transparencia con la que se manejan las instituciones. Y la transparencia, como bien comentó la doctora Blanca, aparte de darle seguimiento al recurso, es que efectivamente ese recurso se vea en resultados. Y ahí en donde trabajamos medimos mucho eso. Bueno, a ver, tenemos tantas sesiones, pero ¿cuál es el resultado que está teniendo, el resultado efectivo en la niña o el niño o el adolescente? Y aquí quisiera poner como ejemplo el tema del anexo 19 y 18, que está a nivel nacional y a nivel estatal, donde el presupuesto estatal lo agrupamos y todos los programas que están destinados a la niñez y adolescencia se visibilizan de tal manera que podamos medir el impacto que está teniendo y que este presupuesto sea progresivo año con año. Y en CIPINA Nacional nos comentaban un caso donde el presupuesto de un año a otro en este anexo exponencialmente creció, pero fue porque pusieron el programa del Tren Maya dentro de este anexo. Entonces, podemos pensar que el presupuesto para niñez y adolescentes creció o que se trató únicamente de una simulación, porque al final es un presupuesto muy grande, pero que realmente el impacto lo está teniendo para toda la sociedad, no nada más para la niñez y adolescencia. Entonces, verificar que todas las acciones realmente tengan
un objetivo muy concreto y que el resultado en la niña o el niño que se está esperando realmente sea efectivo. Y como acciones concretas, para terminar, mencionaba que estuve queriendo revisar algunos casos de éxito en algunos otros países y precisamente en algunos países hicieron comités anticorrupción de adolescentes donde le daban seguimiento a las acciones y al destino que tenían los recursos. Y el otro caso de éxito que precisamente comenté al principio, muy sencillo, es inculcar en la niñez y adolescencia en los programas educativos valores como la ética, la integridad, la responsabilidad, y una vez que estaba esa primera fase, poderlo implementar en casos prácticos para que midieran el impacto de las políticas públicas y el impacto del recurso que se estaba destinando a las políticas públicas. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, licenciado Ramos, por compartirnos estos desafíos y estas buenas prácticas que hay en otros horizontes. Sería bueno verlas con benevolencia y ver qué de ello podemos aplicar en nuestros espacios locales. Estimada Marcela, contigo y con tu experiencia que tienes en la docencia y en el desarrollo profesional del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, que nos compartes un poco, querida Marce, cuáles son esos riesgos que enfrenta una sociedad que toma decisiones excluyendo a las infancias, a la adolescencia, y que toma decisiones que no son transparentes, que no rinde cuentas y, por supuesto, que no coloca el interés superior de la niñez en el centro de estos debates públicos. ¿Hacia dónde iría si hiciéramos un ejercicio futurista esta sociedad? Bueno, de entrada, el que no haya transparencia y que no haya fiscalización pone condiciones que son absolutamente benévolas para que la corrupción crezca, para que la corrupción se siga reproduciendo. Entonces, el generar estos contextos de transparencia y, por supuesto, ir incluyendo también a los niños dentro de estos mismos para que se den cuenta de que el que las decisiones públicas, las que ocurren incluso en sus aulas, sean siempre bajo este contexto de vigilancia, de transparencia, pues incluso les beneficia. Y lo podemos ver en el aula de clases. El conocer los criterios de evaluación desde el principio permite que no haya chapuza a la hora de asignar calificaciones. El que sepamos cuáles van a ser de manera muy específica los rubros de evaluación para un trabajo, pues ya sabemos qué ponderación tiene y yo decido si le voy a echar los suficientes ganas en ese rubro o en el otro. Pero así es como vamos educándoles para que los procesos cotidianos en los que ellos se inmiscuyen vayan exigiendo precisamente de la autoridad el que tenga estas condiciones de transparencia. En Adendo, pues ahora tomamos en cuenta que tenemos condiciones distintas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y de las obligaciones que tienen las autoridades de llevar a cabo sus procesos, pues el educarles desde pequeños en exigir precisamente estas cuentas es algo que es muy importante incluso en materia ética, porque es apropiarte de una participación ciudadana desde la primera infancia y, por supuesto, atentos a esta pues misma autonomía progresiva que van teniendo los niños, pueden irse apropiando también de estos procesos públicos para ser ellos mismos vigilantes. Pero por otro lado, algo que es importante volver a poner sobre la mesa, pues es la idea de que esta falta de transparencia y de rendición de cuentas también permite a las autoridades el que haya muchísima más discrecionalidad en la aplicación de los recursos públicos, pero también incluso en que muchas ocasiones cuando sí hay fiscalización, la fiscalización se centra nada más en la parte formal. Es decir, sí se hizo el proceso de compra, sí se hicieron los pagos, sí se obtuvo no sé, pues el servicio o el bien que se adquirió, pero es bastante raro todavía en nuestros días la realización de auditorías al desempeño. Y creo que para efecto de lo que a nosotros toca, pues eso es de lo primero que tendríamos que poner sobre la mesa. Es indispensable auditar el desempeño de toda la función pública, de los recursos asignados y ejercidos, porque al final pues no se trata solamente de generar esta simulación a la que aludía Abner, sino que efectivamente las actuaciones de la autoridad, las políticas públicas traigan como consecuencia un beneficio en la vida de las personas. Y para efecto de los niños, niñas y adolescentes, pues volver a recalcar, al final
una mala aplicación del presupuesto público trae para los niños una sobreexposición en las afectaciones que sus derechos tienen, porque ellos tampoco pueden decidir por sí mismos, optar por caminos distintos. Ellos están sujetos a una patria potestad y si sus padres no tienen las condiciones para poder, por ejemplo, acudir a condiciones particulares en materia de salud, pues van a tener que ir al IMSS y van a tener que ir al ISSSTE bajo los mismos procesos que ahí se desarrollan. Y que bueno, ya tenemos este caso nefasto y terrible dentro de nuestra historia de corrupción, como fue la aplicación de agua en lugar de quimioterapias en los niños de Veracruz, ¿no? A mí ese caso me ha estremecido toda mi vida, pero desde que estoy en el sistema anticorrupción, pues es la paradoja más absurda y absoluta de un sistema democrático, el que eso pasa en un estado y aquellos que son los más vulnerables y a quienes tendríamos que estar protegiendo desde la familia, pero también, por supuesto, desde el Estado y desde las decisiones públicas. Entonces, pues me parece que es importante como regresarnos a este poder y saber que también esta pérdida de confianza que las instituciones tienen también permea en los niños, justamente en generar el que ellos consideren que no están siendo tomados en cuenta, que tampoco sus derechos están siendo salvaguardados, porque hay otros intereses dentro del Estado. Entonces, para poder generar en ellos también esta ética de reciprocidad, que luego esto es un cliché, pero les dejamos una carga enorme en sus espaldas al decirles siempre que son el futuro de este país y que en realidad el cambio ético está sobre sus espaldas, pues no es nada más dejárselos aleatoriamente que ellos lo construyan como quieran, sino fortaleciendo instituciones que les permitan a ellos generar confianza y, por supuesto, pues también tomar mejores decisiones éticas en su actuar cotidiano para que esto se manifieste en lo público. Muchas gracias, estimada Marcia. Espero no romper con la seriedad y la solemnidad y el aplomo con lo que colocas los temas, pero cuando te escuchaba de manera inicial me hiciste recordar que en la primaria teníamos un ejercicio icónico, incipiente de democracia, y era que al final del año pues nos tocaba organizar la posada y en el pizarrón el docente nos decía, hoy qué van a querer comer en su posada. Y era un ejercicio de votación muy ruda. Teníamos que definir si era pizza, hamburguesa, pozole o birria, ¿no? No sabíamos todavía qué era el cabildeo, pero sabíamos que teníamos el poder de decidir qué íbamos a comer. Y algo se perdió en el camino que hoy dejamos que otras y otras tomen decisiones que son sustantivas para nosotras y para nosotros. Dicho lo anterior, le cedo el uso de la voz a mi compañera Reina para que haga el cierre respectivo de esta segunda sesión. Muchas gracias, Neira. Pues un ejemplo muy gráfico, ¿verdad? Desde ese es el desafío y el reto que tenemos de poner como ejemplo por ellos y para ellos la ética, la integridad, porque pues estamos muy acostumbrados a quienes aprueban o hacen los presupuestos, pues lo hacen desde otra perspectiva. Y yo creo que y ya con todo eso, ya conociendo que hay una perspectiva para niñas, niños, adolescentes, creo que bajo esa perspectiva y bajo las propuestas ciudadanas se tienen que hacer los presupuestos y que de esa manera que no se permita que se negocie o que se disminuyan esos presupuestos para quienes tienen la responsabilidad de aprobarlo, porque si no se está considerando todas las necesidades que ustedes ya tienen bien detectados, pues entonces algo va a fallar en el camino y desde luego con esos mecanismos que tenemos para la anticorrupción, tanto de transparencia como de rendición de cuentas, como lo que bien decían, la auditoría del desempeño, creo que eso pues es una limitante como para que se cuide ese presupuesto y que se ejerza de manera correcta dentro de lo que se requiere y los adultos debemos de ser los mejores ejemplos para esos niños, niñas, adolescentes, porque pues finalmente también, como ya bien lo dijeron, son nuestro futuro y ellos les corresponde pues hacer lo que estamos haciendo al día de hoy para que ellos no carezcan de esos servicios. Pues pasamos ya a la tercera sección de nuestro programa del día de hoy. Que prácticamente también se trata de retos y desafíos de la administración pública o en esta parte específica de la administración que se tiene que actuar con ética y desde luego
anteponiendo la anticorrupción en primer plano para que cada recurso que se apruebe pues se destine precisamente a la vida de las niñas, niños y adolescentes. Pues con esto iniciamos con la doctora Blanca Rivera Río. ¿Cómo puede medirse si una administración pública realmente incorpora la perspectiva de infancia y adolescencia en sus políticas de integridad y prevención de la corrupción más allá del cumplimiento formal de la normativa? Adelante, por favor. Muchas gracias, Reina. Veo que has estado integrando todas las respuestas de los bloques y todas vienen a colación y están integrándonos una ruta. Primero hablamos de un presupuesto, después hablamos de una ética, de una sensibilización, de una educación a nuestra niñez y a nuestra infancia. Pero aquí ya viene esta decisión en esta fase que estamos ahorita, cómo podemos medir si una administración pública realmente ha incorporado la perspectiva de este sector etario. Bueno, hay una distinción muy importante que tenemos que hacer, que una cosa es cumplir formalmente con la ley y otra muy distinta, garantizar que efectivamente los derechos de este sector pues estén garantizados, que los garanticemos. Entonces, ¿cómo podemos medir una verdadera política de integridad con perspectiva de infancia? Significa pasar de todos los documentos, de todo el papeleo y de todas las actividades a medir los resultados, la participación, la confianza y los cambios reales en el ejercicio de los derechos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, es muy importante. Estamos hablando que ellos tienen voz, que tienen voto, pero realmente tenemos una medición, un acercamiento, un foro de participación en donde los concedamos a ellos la oportunidad de compartirnos si realmente confían en las instituciones, si qué es algo que les preocupe, si estamos incorporando realmente sus necesidades de acorde a, pues ahora sí que el mundo en el que ellos están insertos, porque ellos no pidieron vivir en el mundo de la tecnología. Estamos siendo, las instituciones están siendo acordes a lo que prometen o nada más les dicen, nosotros les vamos a dar, me da mucha risa y perdón que lo mencione, como pueden hablar, sí hablo siempre con mucha franqueza, que se diga que hay internet en todas las comunidades de todo el país, cuando ni siquiera tienen dispositivos, donde ni siquiera les llega el agua, donde ni siquiera les llega la luz. Entonces, no prometamos más de lo que debemos. Pero siempre hay que generar la confianza. ¿Cómo? De acuerdo a lo que yo te prometo, te voy dando resultados. Es una retroalimentación. Esa es la única manera en donde vamos a saber que todo lo que está diseñado en papel se va traduciendo en hechos. De otra manera, perdemos la credibilidad, perdemos la confianza y nunca vamos a poder tener una medición si las políticas públicas que están diseñadas están teniendo realmente, pues ahora sí que la respuesta de acuerdo a las necesidades que tenemos ahorita. Y no perdamos de vista que lo más importante de todo esto, digo, el presupuesto nunca va a ser suficiente, eso lo podríamos tomar nosotros como un pretexto. Aquí hay que ver, a pesar de todo, cómo podemos nosotros avanzar. Porque si nos esperamos a tener un presupuesto divino, soñado, pues creo que nos quedaremos en nuestra casa con los brazos cruzados. Creo que sí podemos nosotros, a través de este mensaje que se está dando de trabajar con todas las agencias al mismo tiempo, hablar de una transparencia, de una ética, de recuperar un civismo, de recuperar un compromiso de la sociedad, de que los adultos nos volvamos a convertir en el ejemplo de los niños. Creo que entonces sí podemos retomar muchas cosas, porque una persona que trabaja en una situación, en un puesto público, él se va a sentir observado y se va a sentir, pues ahora sí, con la vergüenza de poder entregar cuentas claras. Entonces, pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias, gracias por esa participación y por poner sobre la mesa tan claras las cosas, ¿verdad? Como bien dijo, no hay presupuesto que alcance para satisfacer todas las necesidades que se requieren. Pues bien, con base en ello, pues vamos a la siguiente pregunta con la doctora Marcela. Si las niñas, niños y adolescentes tuvieran que calificarnos como adultos sobre la integridad de las instituciones públicas, ¿qué aspectos tendrían esos niñas, niños y adolescentes tendrían que considerar indispensables para confiar en ellas y sentirse plenamente protegidos en el ejercicio de sus derechos? Te cedo el uso de la voz, doctora Marcela, por favor.
Muchas gracias, Reina. Y es una pregunta bien interesante que además me parece que va trazando ya un poco como las conclusiones, porque es justo pensar desde la perspectiva de infancia y de adolescencia, cómo ellos enjuician el desarrollo del Estado, de las políticas públicas, de la actuación del funcionario público. Y creo que contrario a la manera en la que nosotros solemos medir esta integridad y ética pública dentro de las instituciones, que es a través de estadísticas, por ejemplo, de si tienen código de ética, código de conducta, o cuántas pláticas se dan al respecto. Con relación a los niños sería algo muchísimo más pragmático. Seguramente lo que nos cuestionarían o lo que ellos querrían medir sería, por ejemplo, el ver cómo les tratamos. Desde qué perspectiva de dignidad les estamos tratando, si hay una escucha activa, si estamos atentos precisamente a esa autonomía progresiva que ellos van teniendo para poder tomar decisiones, cada vez más decisiones y cada vez más importantes respecto de lo que ellos son y de las condiciones de vida que tienen. Por otro lado, el tema de la honestidad creo que también es importante porque pues nosotros con el paso del tiempo vamos reconfigurando y dándole connotaciones particulares a ciertas cosas valiosas, como la idea de la honestidad. Empezamos a utilizar respuestas que son amables, pero que no necesariamente dicen la verdad. O empezamos a decir mentiras piadosas y hasta las conocemos como tal. Para los niños esto es una confronta muy particular porque ellos entienden de manera recta y saben que el ser honesto implica decir la verdad en todos los casos. Entonces, desde la perspectiva pública, pues no sé, a lo mejor los informes de gobierno para ellos serían todo menos este ejercicio de honestidad, porque ven que en sus calles no hay esa narrativa de paradisiaca que se suele decir dentro de los informes de gobierno. Entonces, creo que eso también sería algo que que nos pondrían en tela de juicio. Y por otro lado, la idea de coherencia. No es lo mismo dar estadísticas que resultan hasta edulcoradas que en realidad aplicar de manera eficiente los recursos públicos. Por ello, lo que decía hace ratito de las auditorías al desempeño, creo que es indispensable en todas las políticas públicas, pero más aún en las que tienen que ver con desarrollo de niños, niñas y adolescentes. El tema de la transparencia que ya habíamos tocado, pues por supuesto es importante porque a los niños siempre les decimos la verdad sale a la luz y parte de eso es permanentemente que nuestra actuación esté pues como en una caja de cristal bajo la cual podamos ser en todo momento sujetos de observancia pública y también de los niños, incluso que ellos puedan señalar lo que no está bien, que puedan quejarse de los profesores que necesitan quejarse o de los adultos que están afectándoles sus derechos. Esa tiene que ser una posibilidad latente y cotidiana que les genere, por supuesto, confianza. Y porque al final del día pues todo eso trae como consecuencia una aplicación de lo que se supone que es el Estado de Derecho, un Estado que les brinda la posibilidad de tener seguridad jurídica, de tener certeza, pero también de saber que las puertas van a estar abiertas para poder atenderles en cualquier circunstancia que ellos necesiten, ¿no? Y que además aquellos funcionarios públicos, específicamente los encargados de aplicar estas políticas públicas en su beneficio, pues que van a tener una perspectiva de infancia y de adolescencia que les brindará la confianza suficiente para poder interpelarles cuando sea necesario. Muchas gracias, doctora Marcela. Pues te cedemos el uso de la voz, querida Neira, para que nos dé sus conclusiones de esta tercera sección. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Reina. A mí yo no quisiera descomponer más lo que magistralmente han colocado las invitadas y el invitado del día de hoy. Hay un gran reto que tiene el Estado mexicano de poner al centro a las niñas, los niños y los adolescentes y pasar, espero que no me escuchen los de la Exvilla Maicera, y pasar del eslogan a los hechos, ¿no? Construir políticas públicas que tengan un impacto, lo voy a decir así de simple, si me permiten, que tengan un impacto en los hogares, que es el lugar de primera interacción de las niñas, los niños y los adolescentes, y que eso permita fortalecer las diferentes dimensiones y los diferentes roles que a lo largo de su vida van a ir jugando pues en la sociedad, ¿no? Me queda claro que hay un reto colosal, ya bien lo apuntaba la doctora Rivera, se necesita presupuesto, se necesitan incentivos positivos e incentivos negativos a nivel de arquitectura institucional y a nivel también de personas servidoras públicas y a nivel también de personas que con sus conductas
agravian a esta población que es vulnerable, que si bien es objeto de derechos, no tiene aún los suficientes asideros para poder alzar la voz y decir esto está mal, o decirlo, esto está sucediendo en mi entorno y estoy siendo vulnerado. Hay cada historia que lastiman el tejido social mexicano y que nos hacen esas historias que vemos y que conocemos de cerca o a través de tercero, nos deberían de hacer entender que hay todavía mucho por caminar como Estado mexicano, como sociedad, como servidores públicos al cargo de despachos tan importantes para lograr que las niñas, los niños y adolescentes tengan un desarrollo pleno en su etapa. Yo lo que siempre digo es a los que tienen la fortuna de ser madres y ser padres, enfócate en que tenga buenos recuerdos, porque esos tarde que temprano te alcanzan, ¿no? Y un niño o una niña que no está en un espacio sano es presa de muchos depredadores. Qué importante y qué valioso es que los niños y las niñas de hoy tengan instituciones que los protegen, instituciones especializadas para ello. Quienes fuimos de otras generaciones no los tuvimos y quizás por eso no somos ciudadanos tan ejemplares, pero ¿quién dice que el ciudadano ejemplar no existe, no? Hoy que tenemos más tablas, que tenemos más asideros, que tenemos más recursos, orientémoslo hacia allá, orientémoslos para que esos más de 50 millones de habitantes de este país sean plenos, porque no hay futuro sin presente. Y muchas felicidades por el gran esfuerzo que realizan en el despacho de sus atribuciones, estimada doctora Blanca y estimado licenciado Abner. Y gracias por permitirnos conocer un poco de lo mucho que hacen en la tierra de la gente buena. Estimada Marcela, muchísimas gracias, en verdad. Le regreso los micrófonos, estimado Keops. Gracias, querida Meira. Pasaremos entonces a agradecerle a quienes nos han acompañado en esta transmisión. Voy a iniciar por quienes están en esta sala de Zoom, agradeciéndoles su presencia, que nos acompañen, y veo que está muy arropada por la Comisión de Género esta transmisión. Qué bueno, me alegra. Una de las comisiones que siempre destaca por ser las más activas, las más participativas. Y quiero agradecerle primero a Marta Elizabeth Moreno García, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, que estuvo con nosotros la mayor... bueno, aquí está, perdón, aquí está con nosotros y siempre nos acompaña. Muchas gracias, presidenta. Desde luego también al maestro Sergio Villarreal Nogales, comisionado de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, igual a Montserrat Flores, que también es del Comité de Participación Ciudadana de Baja California Sur. Nos acompaña también, nos acompañó, porque yo ya no la veo por aquí, Diana Marisol Flores Rivera, consejera de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila. Maritza Méndez Cabrera, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla. Mireya del R. Zapata Maya, discúlpame Mireya, no sé cuál es tu segundo apellido, supongo que es del Río. También es comisionada de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Yucatán. También nos acompañó Selene Marisol Ortega Castro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Baja California Sur. Georgina Vargas Vera, que es integrante reciente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. En fin, a todos quienes nos han estado acompañando a través de esta transmisión, les agradecemos mucho. Nos dice Carla Espinosa del CPC de Jocotitlán del Estado de México, que está presente. Muchas veces, gracias Carla, siempre presente tú también. Te agradecemos que te des el tiempo para acompañarnos. Leticia Villarreal del CPC de Coacualco de Berriozábal, también siempre presente con nosotros, y te agradecemos mucho, Leticia Villarreal, por acompañarnos y estar al pendiente de nosotros. Y bueno, dejaría el micrófono abierto si alguien tiene alguna pregunta para nuestros distinguidos participantes del día de hoy. Este es el momento.
Al parecer, nuestros compañeros de la comisión de género están muy enterados del tema y quizá también están procesando toda esta información, como es el caso mío, que pues por esta exposición tan interesante de un tema tan relevante que muchas veces perdemos de vista esta visión, este enfoque, esta arista tan importante, pues bueno, agradecerles a todos los participantes por sus conocimientos, por compartirnos esta información tan interesante, tan relevante. Y pues nos dice Mireya que todo estuvo muy claro y que desde luego exactamente coincidiendo con lo que decía, pues es mucho por analizar, de pasar de esta visión adultocentrista que tenemos para avanzar hacia garantizarles los derechos a las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces le pediría, por favor, al staff del CEA Jalisco que si nos puede ayudar, la CEA Jalisco que se nos ayuda para la presentación de los merecidos reconocimientos. Dice, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social otorgan el presente reconocimiento a la doctora Blanca Estela Rivera Río Flores, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema La Perspectiva de Infancia y Adolescencia en la Prevención de la Corrupción. Fechado el día de hoy, 12 de agosto de 2026, y firmado por la maestra Neira Josefa Godoy Rodríguez, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, la maestra Reina Miguel Santillán, directora de la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados, y su servidor, el de la voz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango. Muchas gracias, doctora Blanca Estela. Enhorabuena, muy agradecidos por su participación. Y pasaríamos al siguiente, por favor. En el mismo sentido, un reconocimiento al maestro Abner Abed Ramos Michaus, director jurídico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, por su participación en este programa Tejiendo Redes Anticorrupción, con el tema La Perspectiva de Infancia y Adolescencia en la Prevención de la Corrupción. Firman los mismos, agradeciéndole mucho, maestro Abner, por sus conocimientos, por el tiempo que nos dedicaron. Gracias. Y desde luego, muchas gracias. Querida y distinguida amiga doctora Marcela Leticia López Serna, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción, con el tema La Perspectiva de Infancia y Adolescencia en la Prevención de la Corrupción. Firman los mismos y te agradecemos mucho, querida Marcela, por tu participación y por apoyarnos en la organización de este capítulo. Muchas gracias. Al contrario, es importante que lo pongamos sobre la mesa para que el resto de los sistemas también vayan generando las vinculaciones propicias. Pues, sin más, nos despedimos de este capítulo, agradeciéndoles a todos los que nos siguieron a través de las distintas plataformas. Nos vemos en el siguiente capítulo de su programa Tejiendo Redes Anticorrupción. Que tengan buenas tardes. Muy buenas tardes.